Hablando con Bit, el idioma del entretenimiento. Un podcast dedicado a la industria del entretenimiento, entrevistas, lanzamientos, opiniones y mucho más. Una producción de Bit Music Colombia. Bueno, bienvenidos a nuestro podcast en Hablando con Bit. Yo soy Lina Flores y hoy en nuestro primer capítulo, la evolución de la radio en Colombia. Kimberly, ¿cómo estás? Hola Lina, muy bien, muchas gracias. ¿Ansiosa? Un poco, pero bastante feliz de estar aquí hoy. Bueno, excelente. Vamos a contarle un poco a todas las personas que nos están escuchando de qué se trata nuestro primer capítulo. Claro que sí, como el título lo dice, la evolución, entre comillas, de la radio en Colombia. La idea es plasmar o mirar realmente qué evolución ha tenido este medio de comunicación en nuestro país. Bueno, yo creo que las plataformas digitales y las redes sociales han influido mucho en que esta evolución, entre comillas, esté así, entre comillas. Así es, porque igualmente hay que validar realmente si se está yendo a la vanguardia con todo lo nuevo que está saliendo. Bueno, pero para eso tenemos hoy un invitado muy especial que nos va a ayudar a aclarar todas estas dudas. Y antes de darle la bienvenida, quisiera que habláramos un poco de quién es realmente nuestro invitado. Así es, Lina. Nuestro invitado es John Jairo Meguda. John Jairo es todo un personaje y ha influenciado mucho en cómo escuchamos la radio en nuestro país. Es más, muchos de los directores radiales actuales han pasado por su escuela, por así decirlo. Por eso es que tiene este sobrenombre de la escuelita de Meguda, ¿cierto? Así es. Para que todas las personas que nos están escuchando sepan, John Jairo Meguda inició en la radio en el año 1971. Kimberly estuvo en Cali en Radio Musical, en Radio El Sol, luego pasó a Bogotá, fue director de cadenas muy importantes como Caracol, RCN, pero bueno, ¿quién más que él para que nos cuente un poco de su trayectoria? John Jairo, bienvenido a nuestro podcast en Hablando con Bit y de verdad muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a Lina y a Kimberly. Pues que les quiero comentar, sí, como usted lo dijo, empecé en el año 71 en la radio aquí en Cali, en Todelar, que fue mi primera escuela. Mi señor padre fue ingeniero de Todelar y por él tengo la vena radial. Empecé en el año 71 en Radio Musical y en Radio El Sol. De ahí me trasladaron a la Voz de Bogotá, donde iniciamos, yo creo que de lo que vamos a hablar, del sistema radial, de los sistemas musicales radiales, porque en ese tiempo la hacíamos nosotros hace muchos años. El crossover no era tan cortico como ahora, sino que era un crossover de salsa, vallenato, música huasca, que le decíamos a la música popular, rock, baladas. Entonces era muy extenso y entonces nos reunimos unos comunicadores que estábamos dirigidos por Paco Luna, sí. En Todelar, y ahí empezamos a decir, bueno, vamos a hacer un sistema musical, vamos a sacrificar los crossovers porque todas las emisoras eran iguales. Entonces arrancamos con el sistema de las baladas, Radio Tequendama, era Radio Familiar, Radio Tequendama Bogotá, Radio Familiar en Medellín, y era en Cali, era la emisora Sonorama. Radio 1, perdón. Radio 1 era de Todelar, era emisoras de balada. Sacamos otro que era Radio El Sol, que en Cali se llamaba Radio El Sol, en Bogotá se llamaba Radio Capital y en Medellín se llamaba emisora Claridad. Entonces ahí como que ubicamos la música, los géneros musicales que estaban, ya los que estaban dominando, ¿no? Que no era la salsa, y no que era las emisoras, le decíamos emisoras tropicales, porque era salsa, música cubana, estaba Rafael, estaba ahí, le combinamos un poquito el rock, que eran como las juveniles que son ahora. Pero la música popular es la misma que estamos hoy en día pues acostumbrados. Empezamos un sistema que era Radio Eco de Cali, Radio Cordillera en Bogotá y Radio Nutibara en Medellín, que eran emisoras. ¿Cómo era la música? A lo que dije en Huasca, la combinamos con tangos,
con boleros, con sonora matancera y con música carrilera. Eso es la que se denomina ahora la música cantinera, ¿no? Esa era pero sí sacamos 4 sistemas grandes en Colombia, que era la de Torera, era La Voz de Cali, Radio Continental, La Voz del Río Cauca, La Voz del Río Grande en Medellín. Entonces teníamos 5 sistemas realmente, 4 musicales y 1 hablado. Algo como cuando evolucionó la radio a los sistemas musicales en AM, ¿no? Eso era en AM, netamente AM. Teníamos unas emisoras instrumentales que eran las emisoras FM. En el año 73, a dirigir Radio Familiar en Medellín, teníamos una emisora que se llamaba Colibrí Estéreo, que es la que hoy en día es Todelar Estéreo, no sé si se llama Todelar Estéreo o La Z, no sé cuál de ellas dos son de Todelar. Ahí empezamos nosotros con una emisora totalmente instrumentales de música brillante, ¿no? Que era otro sistema que teníamos, pero pues el FM apenas estaba incursionando en la radio, que fue cuando yo dirigí Radio Familiar y me pusieron a dirigir Colibrí. Y entonces yo dije, no, yo no me aguanto esta musiquita tan aburridora. Entonces empecé con don Bernardo Tobón. Don Bernardo Tobón Martínez es partícipe de la nueva era de la radio. Yo creo que cuando salió el FM, arrancamos, donde evolucionó el FM fue en Medellín con Radio Colibrí. Y arrancamos con baladas. Me acuerdo que la primera canción que colocamos fue en italiano a Julio Iglesias. Después metimos Nicola Di Bari. Entonces creamos el sistema paralelo a Radio Familiar, que Radio Familiar eran baladas. Ese sistema lo pasamos a Radio Colibrí. No nos dio mucho éxito, pues no fue tan grande. Eso fue en el año 74, 75, 76. Pero ya la radio se había organizado musicalmente. Ya teníamos emisoras y por ende en Medellín salió La Voz del Cine, salió La Voz del Poblado, ahí donde entra Tito López, donde entra Tony, que fue muy grande en Veracruz Estéreo, donde entra un poco de personajes de Medellín a hacer la radio juvenil, lo que le llamaban radio juvenil. Sí. Después de eso, yo estoy trabajando con Todelar. En el año 79-80 me contrata el grupo radial para Cali y tenemos una emisora que se llama Color. No la manejé musicalmente, vine a hacer grabación y a hacer deportes. Después me vuelve a contratar Todelar para Medellín en el año 80-81. El 81 ya me llama Caracol para emprender lo que fue realmente el cambio de vehículo de las emisoras musicales, que fue cuando incursionamos en Caracol Estéreo con 95.5, con el sistema Caracol Estéreo de baladas, que fue muy exitoso, fue grande en ese momento. Se puso en primer lugar. Entonces cuando Caracol consigue por primera vez en Colombia un primer lugar musical a Todelar. Entonces es cuando evoluciona la radio en el FM y el FM conquista la radio. Sí. Eso fue en el año 81. De ahí en adelante, pues ya la gente, todas las emisoras FM empezaron ya a volverse en comerciales, porque la única era la de nosotros, la de Caracol, que la teníamos en balada. Ya empezó RCN a montar Cali Estéreo. Después estábamos nomás RCN y Caracol peleando en ese momento. Nosotros compramos, estando yo en Caracol, se compra las Bienvenidas Estéreo, que las monto bailables. Sí. Monto el sistema bailable, que era un sistema en Medellín, pero lo montamos muy tropical. En Bogotá, salsa y tropical. En Cali era salsa. En Barranquilla fue vallenato y tropical, que eran las 4 emisoras que teníamos, con las que arrancamos el sistema de lo que se llama hoy en día las tropicanas. Sí. Y de ahí en adelante establecer el FM, ¿no? El FM, y empezamos a sacar la era del mercadeo. El señor Carlos Sierra, que fue el gestor, fundador de La Voz de Colombia. Sí. ¿Cierto? Un personaje muy importante, que ya fue muy importante para la música romántica en Colombia. Me mandan a Estados Unidos a que nos diera clase un señor que se llama Mr. Párica, que es donde aprendemos nosotros
a mirar lo que es el mercado. Pero en ese tiempo el señor me explicaba una cosa y yo decía, pero eso ya lo hago yo en Colombia. Y me decía, ¿cómo lo hace? Cuando empíricamente. Pero yo hacía, esto cómo era, yo me ponía a todos los muchachos, cogía el directorio musical, el directorio de teléfono y decía, hágame usted 50 llamadas y pregunte qué emisora están escuchando. Empezamos a hacer unas encuestas telefónicas, pero hacíamos en ese tiempo unos test musicales que le preguntábamos a la gente qué canción le gusta, que utilizamos para ver qué emisora están, si estábamos bien nosotros, y también lo utilizábamos como lo que se llama test musical ahora, que era darnos cuenta si las canciones que estábamos bajando nuevas estaban pegando o no. Y después incursionó en la radio los test musical, que era formar grupos de oyentes, mostrar las canciones de lanzamiento, a ver qué pasión les daba, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa fue una labor, sobre todo trabajamos con mucha herramienta entre el año, yo creo que la era de la radio linda fue del año 81, yo creo que hasta el 2008, que fue cuando damos grandes sistemas en la radio. Lina, yo te digo una cosa, por ejemplo, cuando crecimos con Tropicana alcanzamos a tener, se cambió el nombre de Bienvenida a Tropicana, alcanzamos a tener 22 emisoras, 14 vallenatas, alcanzamos a tener de las 40 como 14 emisoras más. Sí. Cuando sale Radioactiva, tuvimos 8 radioactivas, la competencia con RCN, la Mega, lo que le llamaban Amores. O sea que yo creo que las rumbas, que es un nombre de Pachito, es un nombre espectacular. La rumba, que era muy costeño, pero empieza a incursionar en Cali, que fue la segunda que montaron en el país, después arrancar en Bogotá, y fueron muy fuertes. O sea que, sí, que ya la radio se trasladó, porque tenemos que volver a decir, acuérdense que la radio era AM y se trasladó al FM, al FM, que es cuando desplaza al AM música, radio hablada, ¿sí me entiendes? Sí. Que es donde yo quiero llegar. Mire, nosotros en ese tiempo se trabajaba con las herramientas de mercadeo que podíamos tener. Cuénteme. A eso quería llegar, John Jairo. Teniendo en cuenta el nombre de nuestro primer capítulo, ¿crees que en la actualidad todo eso que nos estás contando, o sea, es súper chévere, y la verdad es que por eso quisimos hacer este primer capítulo de nuestro podcast? ¿Crees que en la actualidad realmente ha evolucionado la radio en Colombia? Yo creo una cosa, mire, a mí me parece que la radio fue la que pegaba las canciones. Sí. Y yo creo que era muy importante en ese tiempo los gestores de la radio, o sea, los directores que eran directores musicales que tenían muñeca y tenían el compromiso, y pegábamos artistas. Lo que pasa es que la radio perdió ese liderazgo en poner y en pegar la música. Es que nosotros, por ejemplo, me acuerdo tanto que salió una canción, te digo, 82, 83 salió Gitana, 84 de Willy Colón, lo colocaba 12 veces, 15 veces o cada hora la canción. Entonces las canciones se notaban las canciones que montaba la radio, y era de verdad, era el vehículo de llevar esos pasajeros que eran los artistas, ¿cierto? De choferes, sí, invitar a todos los pasajeros a que montaran. Entonces, el internet, ¿qué influencia le dio a la radio? ¿Le fue bien a la radio? ¿Le fue mal? A mí me parece que las redes sociales, y cuando entró el internet, me parece que los directores, yo creo que hasta el 2008, 2010, así como cuando hicimos el traslado al FM, era como evolucionar. Es lo mismo que pasó ahora, ¿no? Era evolucionar. En que fuera en radio, en frecuencia radial. Entonces nosotros